llegamos al aeropuerto de Los Ángeles.
comenzar una serie de 10 programas donde vamos a aprender muchas cosas interesantes de la geografía, la geología, el clima, la cultura, la población, la historia del continente, especialmente de América del Norte, que muchas veces no conocemos, datos que pasan desapercibidos, que la historia cuenta y no conocemos. 10 programas para hablar del continente americano, en especial de América del Norte. Para poder comenzar a desarrollar esta serie de programas o de clases, tenemos que remontarnos a la historia para poder después explicar a lo largo de cada uno de esos capítulos por qué se fueron desanudando, desatando los conflictos que llevaron a la construcción de un país, de una sociedad, de una cultura. Cómo se configura la historia es cómo se configura la cultura de un lugar. Empezamos mostrando cómo conocemos desde hace ya prácticamente más de 100 años, 150 años, el mapa de los Estados Unidos en América del Norte. Como todos sabemos, hubo algunos estados que se terminaron de fundar en el siglo, de fines del XIX y en el siglo XX, que se terminaron de crear, digamos, en lo que se llama el Path to Statehood. Es la declaración que se hace cuando se fueron formando, después de las 13 colonias británicas y la independencia de Estados Unidos, los diversos estados. Nosotros vamos a recorrer en este camino de 10 programas o de 10 capítulos mucho de la historia, de la cultura de América del Norte, de México, de Estados Unidos, algo de Canadá, porque es necesario que comprendamos que lo que nosotros vemos ahora en un mapa no siempre estuvo allí, no siempre esos fueron los límites, no siempre esos fueron los nombres de los lugares. Y es muy importante que empecemos a construirlo desde el mismo momento en el que las 13 colonias, que son las 13 colonias británicas que estaban en la costa este de los Estados Unidos, esta región de aquí, comienzan su proceso de emancipación. Un proceso de emancipación que se da ya promediando el siglo XVIII, que tiene su hito el 4 de julio de 1776, pero que termina de consolidarse unos años después. De este territorio que ahora conocemos de los Estados Unidos, vamos a pasar a este territorio. El territorio que tenía el país en el año 1848. Dijimos, vamos a comenzar a relatar la historia desde fines del siglo XVIII, porque es ahí donde se declara la independencia, específicamente el 4 de julio de 1776. Pero este mapa de 1848 nos va a servir para explicar gran parte de este programa que hoy queremos poner en consideración, para entender cómo se configuró este país que prácticamente es un subcontinente en sí mismo, ¿no? Por su tamaño, por cómo creció, por su desarrollo, que no es gratuito para sus vecinos, especialmente para México. Cuando se empieza a colonizar la costa este de los Estados Unidos, sí, que por supuesto es el primer lugar que alcanza el Imperio Británico, porque los adelantados acá eran los del Imperio Español, que son los que han conquistado y colonizado gran parte del continente americano. Este territorio se convierte en 13 colonias
británicas, que por supuesto tuvo bajo la tutela de Gran Bretaña y con población angloparlante, desde luego, ¿no? También vinieron de otros lugares de Europa, por ejemplo, de lo que hoy serían los Países Bajos, por ejemplo, un grupo que fundó la ciudad de Nueva York. Por eso se llamaba antiguamente, Nueva York se llamó New Amsterdam. En este camino de conquista y colonización de este territorio, como todo el territorio americano, cuando yo digo americano me refiero al continente americano, porque el continente es americano, nosotros somos americanos, los que hemos nacido en cualquier punto de este vasto continente somos americanos, y ahí es mi primera discrepancia. A pesar de lo mucho que yo visito Estados Unidos, mi discrepancia es que nosotros también somos americanos, y mi denominación de americano tiene que ver por haber nacido en el continente, que después voy a hablar también acerca de no solamente se apropiaron de tierras que no les pertenecían, sino que también se apropiaron del nombre del continente del que todos somos parte. Cuando estaban aquí los nativos de esta región de América, esta región habitada por nativos, como lo estuvo todo el continente americano, empezaron a entrar en conflicto naturalmente con la población inmigrante de la colonia imperialista de Gran Bretaña. Sin embargo, entre acuerdos y desacuerdos fueron asentándose lo que se llamó inicialmente, desde el momento de la conquista y colonización de este territorio por parte de Inglaterra, las 13 colonias. Estas 13 colonias empezaron a crecer, pero está en el ADN de los anglo, esta idea de ir por más, de superar fronteras, de ser cada vez más imperio, de apoderarse de tierras, de viajar por el mundo, de dominar. Eso estaba fervientemente establecido y siguió siendo a lo largo de la historia, si no hubiera tenido razón de ser lo que significó el Imperio Británico, o incluso lo que puede significar hoy, aunque hoy, bueno, transformado en una delicada Commonwealth, de todas maneras representa una cultura, representa un acervo de construcción política y social, que es, tomar tierras, ¿no? Cuando esto sucede y esta gente se asienta en las 13 colonias antes de 1776, obviamente fueron poco a poco o conviviendo en parte donde se podía, o desplazando a los pueblos originarios de la costa este de Estados Unidos hacia el oeste. Cuando ellos descubren que está el río Mississippi como separando de alguna manera, como si fuera una frontera, el río Mississippi, que parte más o menos a la mitad del territorio norteamericano, porque, bueno, como se ve acá, si ustedes observan, el río Mississippi que está aquí divide el territorio geográficamente, porque tenemos toda la parte este que se ve de color verde porque es una parte más húmeda, aunque hay elevaciones. Acá están los montes Apalaches, sin ir más lejos, pero no son elevaciones demasiado grandes, es una zona más bien húmeda y muy, muy útil, digamos, a los fines de la producción. En cambio, si nos vamos hacia el oeste, la zona se vuelve desértica, también montañosa. Bueno, acá está la gran meseta del Colorado, que vendría a ser parte del gran desierto de Sonora, bueno, con algunos puntos, obviamente, en donde hay irrigación de agua, donde hay fuentes de agua. Pero ellos descubren que esta zona, digamos, sirve para la agricultura, para la ganadería, para el desarrollo potencial que tenía este enorme lugar que el Imperio Británico
había dominado y había conquistado, desplazan a los nativos al otro lado del Mississippi. El desplazamiento de los nativos a la costa occidental del Mississippi para que ocupen estas tierras, es decir, estas tierras más desérticas, más infértiles, más hostiles para la vida, lo hacen justamente al momento en el que se consolida esto como un territorio de las 13 colonias británicas. Por supuesto que siguieron existiendo diversas tribus que quedaron aquí, pero la idea nace ya incipientemente con el establecimiento de Gran Bretaña para que estos pueblos, bueno, está bien, ocupen esta parte del territorio. Como toda sociedad y toda cultura, si estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, especialmente cuando se producen en todo el continente americano, por un lado España, por otro lado Portugal y por otro lado Inglaterra en América del Norte, la conquista, la colonización, el asentamiento de sus colonias, en el caso nuestro, el asentamiento de los virreinatos que España fundó, creó aquí. Inglaterra, con sus 13 colonias, comienza a construir una cultura, una sociedad que lleva a querer ir por más en ese vasto territorio que realmente apenas habían alcanzado a conquistar en una cuarta parte. Si nosotros tomamos Atlántico y Pacífico, ustedes pueden observar dividir en 4 partes el territorio, es decir, apenas una cuarta parte del territorio de Estados Unidos y de lo que Gran Bretaña había conquistado es esta porción este. El destino manifiesto, que es una corriente religiosa, fue de gran importancia para, sobre todo después de la independencia de Estados Unidos, para el crecimiento y el hecho de ir por las tierras del oeste. No nos adelantemos. En el mientras tanto, esto ocurría con las colonias británicas, aparece la idea de la independencia. La independencia viene a ser, la independencia de los Estados Unidos, un hito que incluso se da antes, otro dato interesante de la historia, ¿no? Se da antes que la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da como hito el 14 de julio de 1789 y la independencia de los Estados Unidos como tal se da años antes, el 4 de julio de 1776. ¿Cómo se da esta independencia? Pues bien, primero se había desatado una guerra, ya el germen de la independencia ya estaba en los colonos, como pasó con nosotros en el territorio del Río de la Plata, por ejemplo, con el virreinato nuestro del Río de la Plata, que nuestros colonos o nuestros criollos ya en algunos casos, ya gente nacida en el territorio, ya tenía ese germen de la independencia. Bueno, en Estados Unidos fue exactamente lo mismo, y ya en 1775, promediando 1775, a fines de 1775, ya era bastante insostenible la idea de independencia de las 13 colonias del Reino Unido. Entonces comienza una guerra entre los realistas, con la bandera de Inglaterra, y los independentistas norteamericanos, que representaban de alguna manera las 13 colonias,
y esa guerra lleva a la declaración de la independencia. Estamos hablando de en pocos meses, ¿no? Entre 1775 y 1776, el 4 de julio específicamente, lleva a declarar la independencia de estas 13 colonias de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. En esta guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses. Fíjense que Francia todavía no había pasado por esta revolución, que fue, insisto, la Revolución Francesa desde el 14 de julio de 1789, pero estaba con sus conflictos en su propio territorio, naturalmente, y ayudó además a los revolucionarios estadounidenses en contra de Inglaterra, que era su acérrimo enemigo junto con España, ¿no? Eran las tres potencias mundiales y las tres potencias colonialistas mundiales de aquel momento. Ayudó a los revolucionarios estadounidenses en esto. Imagínense el poder que tenía el ejército francés para ayudar acá a los revolucionarios. Y bueno, finalmente las batallas que se libraron le permitieron a los revolucionarios declarar la independencia el 4 de julio de 1776. Toda la costa este de los Estados Unidos, especialmente Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, fueron el centro, fueron las colonias del sur que fueron centro de toda esta batalla, de toda esta guerra, que duró 7 años, pero que en 1776 tiene su reconocimiento a partir de la declaración del 4 de julio. Los primeros combates, como dije, comenzaron en el norte de la costa este, cerca de Boston. Desde allí, en 1775, sale el ejército británico, ingresa por ahí y empieza a bajar para encontrar a los revolucionarios en el camino y tratar de dominar de norte hacia el sur a los revolucionarios que ya estaban armados por Francia, como les comenté anteriormente. En este sentido, obviamente esto tenía a líderes muy importantes y muy reconocidos de la historia norteamericana, entre los que se encontraba George Washington, naturalmente, por el lado de los revolucionarios. Y bueno, el Washington que conocemos en la historia encabezó esta lucha. Al principio la guerra fue desfavorable para los colonos, pero no tardaron mucho en encontrar el éxito en contra de los británicos. Además, ¿saben lo que hacían los insurgentes, los revolucionarios norteamericanos? Hacían circular versiones de hechos para confundir al ejército británico. Entonces simplemente hacían circular versiones como que se estaban quedando sin municiones, que no tenían los recursos necesarios, y bueno, esto de alguna manera empujaba el aliento del ejército de casacas rojas. Las casacas rojas son conocidas en el mundo porque son el ejército británico, y nada, estaban justamente preparando la estrategia porque se estaban armando lo suficiente como para encontrarlos desprevenidos lo que sucedía realmente, más que nada si tenían el apoyo del ejército francés. Entonces, el 2 de julio de 1776, el Congreso resolvió que estas colonias unidas por derecho deben ser estados libres y soberanos, y obviamente el 4 de julio de 1776 se reunieron 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que Thomas Jefferson redactó con la ayuda de otros ciudadanos de Virginia.
se imprimió en papel moneda y se iniciaron relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. En el Congreso se encontraban las 4 grandes figuras de la independencia y de la historia de Estados Unidos. Como dije, Thomas Jefferson, que redactó este manifiesto de independencia, George Washington, Benjamin Franklin y John Adams. De los 56 congresistas, 14 murieron durante la guerra que sobrevino a 1776, porque la guerra duró exactamente hasta 1780, y dado que, como suele suceder en estos casos, no es que el Imperio Británico se rindió a los revolucionarios, sino que por el contrario, los casacas rojas siguieron avanzando, intentando dominar y contener lo que ya era un hecho desde este 4 de julio de 1776, la independencia de los Estados Unidos. Por otra parte, más tarde, ya en este plan, digamos, de consolidación de la revolución de los estadounidenses, aparecen las tropas británicas servidas también por los alemanes. Fíjense cómo la historia va tomando forma. Alemania sirviendo a Inglaterra, porque la relación íntima entre Alemania e Inglaterra y entre las dos realezas, digamos, que tienen muchos puntos en común, se sirvieron mutuamente. En este caso, Alemania empieza a apoyar a Inglaterra en esta lucha contra los revolucionarios de Norteamérica, y, como dijimos, Francia hace lo propio con los independentistas. Una vez establecida la independencia en las 13 colonias del este, ya y acabada la guerra y aceptada la derrota del Reino Unido, de Gran Bretaña, incluso con la firma del Tratado de París, Estados Unidos se transforma en Estados Unidos a partir de estas 13 colonias, y estos 13 estados se transforman en los primeros 13 estados fundacionales del país. Con esto y con el desarrollo de los acontecimientos que consolidan de alguna manera la prosperidad, el crecimiento, la llegada de más inmigrantes del Reino Unido, de Escocia, de Irlanda, de Países Bajos a esta región, y habiendo ganado la paz, porque mientras duró la guerra de la independencia en Estados Unidos, obviamente era un territorio, como cualquier lugar que está en guerra, poco favorable para el desarrollo, el crecimiento, la planificación. El territorio comienza a expandirse hacia el oeste, va buscando el oeste hasta que encuentra la frontera del Mississippi, que era lo que yo planteaba al principio, en esta búsqueda desenfrenada que está en el ADN de esta gente, sobre todo de los anglodescendientes. Ellos encuentran una frontera que es el Mississippi, a la par que van corriendo a los pueblos originarios de esta región hacia el oeste de la frontera del Mississippi. Estas 13 colonias se siguen expandiendo. Sí, señores, Florida fue parte del Imperio Español, que luego Estados Unidos le compra de alguna manera a España. La corrida hacia el oeste del territorio de los Estados Unidos se da en todo este sector, ¿sí?, expandiéndose en esta dirección. Los Estados Unidos, en la década de 1840, ocupaban esta región hasta el este mismo del río Mississippi. Allí ya habían pasado muchos años desde la independencia. Fíjense, estamos hablando de 40 años del siglo XIX,
más los años desde 1776 al 1800. Y alcanzada esta porción del territorio, era muy difícil conformar a esta gente con quedarse en este territorio. Entonces, con una población creciente y con descubrir que del otro lado de la frontera del Mississippi también había territorio que podía ser rico, bueno, dicen acá, y ahí está lo que nombré antes, ¿no? Hace un rato, el destino manifiesto basado en la religión, dice que esta tierra nos pertenece, los hechos históricos han demostrado que nos corresponde porque la hemos obtenido, porque hemos podido ir avanzando, y es necesario que sigamos avanzando para ser una gran nación. Entonces empiezan a correr la frontera del río Mississippi más hacia el oeste hasta prácticamente querer tenerlo todo y alcanzar el Pacífico. Es acá, en la década de 1840, cuando Estados Unidos adquirió, por un lado, o ganó tierras en el oeste a través de la guerra, a través del acuerdo con otros países, como por ejemplo con Francia. A Francia le compran justamente este estado, Luisiana. Luisiana era francesa, era un territorio francés y Estados Unidos se lo compra. Y a partir de acá, sí, como Luisiana está justo en el centro, atravesada por el río Mississippi, ellos empiezan a correr las fronteras. Acá nos encontramos con Texas, acá está California, que no es la forma actual que tiene el territorio, pero que es la forma que tenía en 1848, cuando establecen una guerra con México, porque quiero decir, y acá es importante tenerlo en cuenta, este territorio de Texas y este territorio de California eran territorio de México. México ya se había independizado en 1810 como Argentina. En 1810 ya se había independizado de España, mucho más efectivamente, y obviamente cuando México se independiza de España, su territorio incluía esto que es Texas y California, que es territorio del Virreinato de Nueva España. Virreinato de Nueva España, lo que se transformó en México. ¿Qué sucede? Como teníamos a un México ya independiente desde 1810, y este territorio era aspirado por estos personajes que llevaban en su ADN esta idea de la conquista y la colonización, ¿qué hacen? Le plantean a México una guerra. Una guerra a México que fue una guerra que México termina perdiendo, naturalmente, luego de 3 años, y por lo tanto todos estos territorios que, si nosotros mirásemos el mapa de la actualidad, hay que decirle, como les decía, Luisiana se la compraron a Francia, pero todos estos territorios serían hoy parte de México, ¿sí? Hoy dividido en varios territorios, pero estoy hablando de Texas, de Nuevo México, vaya nombre, y especialmente también California. No sucedió eso porque, bueno, en la guerra que se le estableció a México, que duró aproximadamente 3 años, entre 1845 y 1848, hasta que definitivamente el gobierno de México se rinde, y en el Tratado de Guadalupe, como parte de la rendición de México, le entrega a Estados Unidos ya una potencia, digamos, de alguna manera en ese momento,
del siglo XIX, le entrega Texas y le entrega California. El norte de California en realidad, que bueno, California como la conocemos hoy es esta parte. Después acá está Nevada, pero digo, en este momento Texas y California eran dos monumentales territorios que son entregados cuando México pierde la guerra con los Estados Unidos en el año 1848 en el Tratado de Guadalupe, que da fin. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Rápidamente extiende su frontera hasta el norte del río Bravo. El famoso río Bravo. El famoso río Bravo, que es el famoso río conocido hoy día por ser el lugar de frontera natural que tenemos desde México con Estados Unidos, pero también en donde ingresa mucha gente, mucha inmigración. Bueno, ellos corrieron hasta acá la frontera. Entonces se apropian de Texas, se apropian de California y con ello, ¿a dónde llegan? Al Pacífico, que era su principal aspiración, alcanzar el Pacífico. Y acá, en 1848, en diciembre de 1848, en este mapa de los registros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aparece el primer mapa que adquiere la forma de lo que actualmente conocemos como el mapa de Estados Unidos. Entonces, de este mapa de 1848 y de esta historia que fue avanzando hasta apoderarse de gran parte del territorio de México, todo lo que estaba al norte del río Bravo pasó a territorio norteamericano, se configura de alguna manera este país. Este país que va desde el Atlántico hasta el Pacífico, que ya era una potencia en 1848, pero que al tomar este territorio y alcanzar el Pacífico termina de consolidarse como tal, ¿sí? Quitándole a México las tierras de California, Nevada, actualmente, bueno, Arizona, Nuevo México y Texas, que eran prácticamente todo territorio de nuestro querido país de México. Así es como se configura Estados Unidos, ¿sí? Así es como se configura, con la misma idiosincrasia que su madre tierra, digamos, Inglaterra, como lo hizo Inglaterra también a lo largo de la historia hasta constituirse en un imperio, es decir, mediante la guerra, mediante la usurpación, bueno, como se hizo también en algunas regiones de nuestro continente, en varias partes de América, digamos. Cuando estuvieron los españoles, pasó exactamente lo mismo, con una diferencia que muy pocas veces tuvimos en el continente americano una toma y una posesión de tierras tan grande, tan abusiva como la que hizo Estados Unidos sobre México. Nosotros en el continente hemos tenido, bueno, en Argentina también, muchos conflictos de límites con nuestros vecinos, pero más allá de que ha habido países como Bolivia o Brasil o Paraguay que han tomado territorio de Argentina a lo largo de la historia, hasta que se configuraron finalmente en los tratados de paz y se configuraron los territorios, ningún país en nuestro continente fue por tanta tierra como lo hizo Estados Unidos, que arrasó no solamente con el territorio mexicano, sino que arrasó con todos los pueblos originarios que se encontraron en el paso y los fueron desplazando hacia el oeste en esta dirección, hasta lo que después se llamaron y se llaman hoy día las reservas originarias, que lo vamos a ver en los próximos programas. Porque en este programa era simplemente entender cómo se configura un país para poder explicar después cómo se vive y cómo viven algunos en este país. Algunos que fueron desplazados de sus tierras. Y estoy hablando de los pueblos originarios
porque no estoy hablando de la población afrodescendiente que también tuvo hasta los años 60 inclusive y en algún punto hasta hoy en día dificultades para vivir en este territorio. Es decir, contamos las dos partes de la historia. Vamos a poner más programas en el canal de YouTube, algunos de los cuales van a salir en el Instagram, porque estamos aprendiendo a vivir en libertad.